Hoy descubrirás la verdad que nadie se ha atrevido a contarte sobre los narcisistas. Mientras parecen invencibles, destructivos y capaces de arruinar vidas sin consecuencias, existe una realidad oculta que pocos comprenden. El narcisista está programado para la autodestrucción. Cada movimiento que hace para lastimarte está secretamente construyendo su propia caída. He seguido cientos de casos en mi carrera y la conclusión es inequívoca. Otto Kernberg, una de las máximas autoridades mundiales en narcisismo, ha comprobado con décadas de investigación lo que estoy a punto de revelarte. La estructura psíquica del narcisista es un castillo de naipes esperando derrumbarse. Observa sus pies. Sí, los pies. Mientras mantiene esa fachada de perfección, poder y control absoluto, es en sus pies donde ves la primera señal del inminente colapso. Pero esto es solo el comienzo. Lo que aprenderás no es simplemente sobre karma o justicia divina, es sobre psicología profunda. Es sobre cómo el propio engranaje mental del narcisista trabaja contra él, creando una película épica de desastre en cámara lenta que pocos logran identificar antes de que sea demasiado tarde. La buena noticia: cuando entiendes este mecanismo, no solo te proteges mejor, sino que también obtienes claridad sobre el inevitable colapso que está por venir. El narcisista que intentó destruirte está, en realidad, firmando su propia sentencia. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a compartir cambiará fundamentalmente la manera en que ves cada movimiento del narcisista en tu vida. Esto puede literalmente liberarte. La primera capa de la autodestrucción del narcisista es su obsesión por el control. El narcisista no solo desea control, lo necesita como tú necesitas oxígeno. Pero existe una paradoja devastadora en esto. Cuanto más control busca, más construye su propia prisión emocional. Observa cómo monitorea cada palabra tuya, cada expresión facial, cada amistad. Cómo necesita saber dónde estás, con quién estás hablando. Cómo crea reglas arbitrarias sobre lo que está permitido. Este patrón de control obsesivo parece darle poder sobre ti, pero secretamente está causando la primera grieta en su sistema. El narcisista que controla todo termina aislado. Nadie soporta vivir bajo vigilancia constante. El profesor Kernberg identificó que este comportamiento genera un fenómeno llamado aislamiento progresivo. Primero se alejan los amigos más distantes, luego los más cercanos, después familiares, hasta que solo queda el narcisista en su castillo vacío de control absoluto. Es como un emperador que mata a todos sus consejeros por miedo a la traición, solo para descubrir que ahora no tiene a nadie que le advierta cuando el enemigo se acerca. La prisión que construyó para los demás se convierte en su propia celda solitaria. Este control también drena su energía mental. Imagina el esfuerzo cognitivo necesario para monitorear constantemente cada aspecto del entorno y de las personas que lo rodean. Es como ejecutar 50 programas simultáneos en una computadora. Eventualmente, el sistema se bloquea. ¿Desde dónde estás viendo este video? ¿Desde una gran ciudad donde los narcisistas ocupan posiciones de poder? ¿O quizás desde un hogar donde presencias este patrón diariamente? Independientemente de dónde estés, probablemente ya has visto esta paradoja en acción. El narcisista que parece tenerlo todo bajo control está en realidad cavando su propia tumba. El sistema de control que debería protegerlo está silenciosamente construyendo las condiciones para su primer gran colapso. Y la siguiente capa es aún más devastadora. La segunda fuerza destructiva es lo que los especialistas llaman desconexión emocional profunda. Mientras las personas saludables forman vínculos auténticos, el narcisista solo logra establecer conexiones instrumentales. Tú existes únicamente para satisfacer una necesidad suya.
Es una visión transaccional de las relaciones humanas que parece funcionar a corto plazo, pero se vuelve catastrófica con el tiempo. El narcisista no puede amarte realmente. Ama lo que le proporcionas. Admiración, servicios, estatus, recursos. Cuando te das cuenta de esta verdad, algo muere dentro de la relación. Las investigaciones del Dr. Kernberg muestran que esta incapacidad para formar vínculos genuinos crea un vacío interno que se expande con el tiempo, consumiendo al narcisista desde dentro. Observa cómo reacciona cuando estás enfermo o vulnerable, generalmente con irritación o indiferencia, porque momentáneamente has perdido la capacidad de atender sus necesidades. O cómo pierde interés cuando ya no estás proporcionando el suministro emocional que necesita. Es una falla fundamental en su sistema operativo emocional. Las relaciones humanas son como plantas. Necesitan cuidado mutuo para florecer, pero el narcisista solo sabe extraer, nunca nutrir. El resultado inevitable es un jardín emocional muerto a su alrededor. Cada relación que destruye aumenta el vacío interno que desesperadamente intenta llenar manipulando a nuevas personas. Es un hambre que nunca puede ser saciada. Cuanto más consume emocionalmente a los demás, más hambriento se queda. Es como intentar llenar un balde con un agujero en el fondo. No importa cuánta agua viertas, permanece vacío. Y aquí está la parte que pocos perciben. Mientras tú sufres por el rechazo o abandono del narcisista, eventualmente te curas y sigues adelante. Pero él está atrapado en un ciclo perpetuo de conexiones superficiales que nunca llenan el devastador vacío dentro de él. Su soledad es permanente. ¿Qué ocurre cuando ese vacío se vuelve demasiado grande para ser ignorado? La siguiente etapa del colapso es donde las cosas realmente comienzan a desmoronarse, y es mucho más dramático de lo que imaginas. La tercera fuerza destructiva es el autosabotaje sistemático. El narcisista, contradictoriamente, toma decisiones que garantizan su propio fracaso a largo plazo. Es casi como si existiera un programa automático de autodestrucción, ejecutándose en segundo plano de su mente. Y esto es fascinante de observar una vez que entiendes el patrón. Primero, existe el perfeccionismo patológico. El narcisista no puede tolerar fallas o imperfecciones, así que oculta, miente y manipula para mantener la fachada de perfección. Este comportamiento inevitablemente lleva a castillos de mentiras que eventualmente se derrumban bajo su propio peso. Un simple error puede derribar toda la estructura. Segundo, existe el miedo paralizante a la vulnerabilidad. El narcisista no puede admitir debilidades ni pedir ayuda genuina. Los estudios clínicos de Kernberg revelan que esta incapacidad de mostrar vulnerabilidad impide que reciba el apoyo necesario en momentos críticos. Cuando realmente necesita ayuda, no tiene a nadie a quien llamar. Tercero, está la arrogancia frente a los riesgos. El narcisista frecuentemente se cree por encima de las consecuencias que afectan a los simples mortales. Ignora advertencias, desestima consejos prudentes y asume riesgos irracionales. En palabras de un paciente que seguí, yo creía que las reglas simplemente no se aplicaban a mí, hasta que de repente todas se aplicaron a la vez. Cuarto, el narcisista destruye sistemáticamente sus relaciones más valiosas, aquellas que podrían salvarlo cuando todo se derrumba. Trata peor justamente a quien más se preocupa por él. Es como despedir a tu salvavidas mientras el barco se hunde. El resultado de estos comportamientos es una espiral de autosabotaje que parece casi programada. Es como ver a alguien cortar meticulosamente cada cuerda de seguridad antes de escalar una montaña peligrosa. Tú sabes lo que va a ocurrir, pero él parece completamente ajeno al desastre que está preparando para sí mismo. Lo más intrigante
El narcisista frecuentemente culpa a los demás por estos fracasos, sin darse cuenta de que fueron sus propias acciones las que crearon las condiciones para el fracaso. Es un ciclo de autodestrucción y proyección que se intensifica con el tiempo. La cuarta fuerza destructiva es la ansiedad crónica devastadora que pocos perciben existir bajo la fachada de confianza suprema. Mientras el narcisista proyecta una imagen de certeza absoluta, internamente vive en estado constante de alerta y tensión. Es un secreto bien guardado que está literalmente destruyendo su sistema nervioso de dentro hacia afuera. La psicología profunda revela que mantener una falsa imagen de perfección requiere vigilancia constante. Es como actuar en una obra de teatro interminable donde nunca puedes salir del personaje. Sternberg identificó que esta actuación perpetua crea un desgaste neurológico significativo, un agotamiento que se acumula silenciosamente. Observa las señales físicas que escapan al control. La tensión en la mandíbula, las manos inquietas, la respiración superficial, la postura rígida. Son manifestaciones involuntarias de un sistema nervioso sobrecargado. Investigaciones recientes muestran que los narcisistas frecuentemente sufren de trastornos del sueño, problemas digestivos y sistema inmunológico comprometido. Cuando la máscara de perfección es amenazada por una crítica, un fracaso o simplemente alguien no impresionado con sus logros, la ansiedad se dispara a niveles insoportables. Es en estos momentos cuando presencias explosiones aparentemente desproporcionadas. Lo que parece ser ira es en realidad pánico puro. Algunos narcisistas recurren a sustancias para manejar esta ansiedad crónica: alcohol, medicamentos, drogas. Otros desarrollan comportamientos compulsivos como trabajo excesivo, gastos impulsivos o promiscuidad. Son todos intentos desesperados de regular un sistema interno en constante turbulencia. Piensa en la ansiedad como ácido. Con el tiempo, corroe todo. Primero afecta el desempeño profesional, después las relaciones, eventualmente la salud física. Es una bomba de tiempo haciendo tic-tac silenciosamente. Lo más revelador, cuando entiendes esta dinámica, te das cuenta de que el narcisista no es una persona confiada atacándote. Es una persona aterrorizada defendiéndose de amenazas imaginarias. Esta percepción no elimina el daño que causa, pero revela la verdad detrás de la fachada. Un sistema interno ya en colapso, mucho antes de que el mundo exterior lo perciba. La quinta fuerza destructiva es quizás la más fundamental: la búsqueda insaciable de validación externa. El narcisista no posee un centro interno estable de autoestima. Depende completamente de confirmación externa para sentir que existe. Es como un agujero negro emocional que ninguna cantidad de admiración jamás llenará. Otto Kernberg describe esta dinámica como un hambre de espejos, una necesidad patológica de ver su propio valor reflejado en la mirada admirada de los demás. El problema crucial: esta necesidad no tiene límite. Los aplausos de ayer ya no significan nada hoy. Los elogios de esta mañana están olvidados por la tarde. Es como intentar llenar un tanque con una fuga cada vez mayor. Al principio, el narcisista busca validación a través de logros legítimos: éxito profesional, apariencia física, estatus social. Pero cuando esas fuentes se agotan o no producen el impacto emocional deseado, recurre a métodos cada vez más destructivos: mentiras exageradas, historias fabricadas, manipulación de la percepción ajena. Observa cómo constantemente dirige la conversación hacia sus logros. Cómo necesita ser el centro de atención en cualquier reunión. Cómo desvaloriza sutilmente los logros de los demás para parecer superior. Estos comportamientos alienan gradualmente a las mismas personas cuya admiración él desesperadamente busca. Es una matemática emocional ineludible. Cuanta más validación exige,
menos las personas quieren ofrecerla. La gente eventualmente se da cuenta de que están lidiando con un pozo sin fondo de necesidad, una dinámica que Kernberg llama agotamiento del suministro narcisista. El narcisista que destruyó tu autoestima para sentirse superior está, irónicamente, destruyendo sus propias fuentes de validación. Es como quemar los muebles para calentar la casa. Funciona momentáneamente, pero pronto estás sentado en las cenizas, en el frío. Y aquí está el giro más devastador. Cuando las fuentes de validación comienzan a secarse, el narcisista entra en un estado de carencia extrema que los especialistas llaman colapso narcisista. Es en este momento cuando comportamientos realmente autodestructivos emergen, decisiones impulsivas catastróficas, sabotaje profesional, explosiones de ira que destruyen las últimas relaciones restantes. ¿Qué ocurre cuando un narcisista pierde completamente el acceso a la validación que tanto necesita? La siguiente fase es tan intensa que muchos no lo creerían si no lo presenciaran personalmente. La sexta fuerza destructiva es el retorno inevitable del abuso y la manipulación. Los comportamientos que el narcisista usa para controlar a los demás eventualmente se transforman en una fuerza que lo aísla y destruye. Es una ley psicológica tan confiable como la gravedad. Lo que va, vuelve. Primero, entendamos las tácticas. La culpabilización constante, donde todo es siempre culpa tuya y nunca de él. El chantaje emocional, donde manipula tus sentimientos para conseguir lo que quiere. El silent treatment, donde castiga con silencio e indiferencia. La triangulación, donde usa a terceros para atacarte indirectamente. La proyección, donde te acusa exactamente de lo que él hace. Estas tácticas funcionan a corto plazo, confunden, desorientan y subyugan. Pero Kernberg identificó lo que llama efecto boomerang. Cada táctica abusiva eventualmente regresa para herir a su originador. ¿Por qué? Porque las personas no son estúpidas. Pueden ser manipuladas temporalmente, pero eventualmente reconocen los patrones. Una vez que este reconocimiento ocurre, sucede algo fascinante. Las personas desarrollan anticuerpos psicológicos contra la manipulación narcisista. Comienzan a documentar comportamientos, a buscar confirmación externa, a intercambiar notas con otros que fueron abusados por el mismo individuo. Internet ha acelerado dramáticamente este proceso. Historias de abuso que antes permanecían aisladas ahora encuentran eco y validación. Observa el patrón. Primero, el narcisista domina su círculo social. Después, las personas gradualmente se alejan. Eventualmente, se forma un consenso sobre quién es realmente. Al final, frecuentemente pierde acceso a los grupos sociales que antes dominaba. Este aislamiento progresivo fuerza al narcisista a buscar nuevos círculos sociales para explotar, pero cada reinicio se vuelve más difícil. Con la edad, la energía para mantener las máscaras disminuye. Las tácticas se vuelven más transparentes, el encanto inicial menos convincente. Es como un depredador que gradualmente pierde sus habilidades de caza. Lo más irónico, el narcisista que dedicó tanta energía para manipular a los demás acaba completamente incapaz de construir lo único que podría salvarlo al final: conexiones genuinas basadas en confianza mutua. Cuando la crisis inevitable llega, enfermedad, pérdida financiera, envejecimiento, se encuentra dolorosamente solo, rodeado solo por las consecuencias de sus propios comportamientos abusivos. Es un destino que ninguna cantidad de manipulación puede evitar. La séptima fuerza autodestructiva es la reacción patológica a la crítica. Mientras las personas saludables usan la retroalimentación para crecer y adaptarse, el narcisista reacciona ante la menor sugerencia como si fuera un ataque mortal.
Esta incapacidad fundamental de integrar críticas bloquea cualquier posibilidad de evolución personal y eventualmente lleva a la obsolescencia emocional y social. Observa la desproporcionalidad. Un comentario leve sobre su ropa puede desencadenar días de represalias. Una sugerencia profesional constructiva puede iniciar una campaña de difamación contra quien la ofreció. Un desacuerdo respetuoso puede terminar amistades de décadas. Estas reacciones no son solo exageradas, son automáticas e incontrolables. Kernberg identifica este fenómeno como fragilidad del self grandioso. La autoimagen inflada del narcisista es simultáneamente enorme y extremadamente frágil, como un globo gigante que puede reventar con el menor alfiler. Paradójicamente, cuanto mayor es la grandiosidad externa, más vulnerable es la estructura interna. Este rechazo a la crítica crea un aislamiento informacional devastador. Las personas alrededor aprenden rápidamente a no ofrecer retroalimentación honesta. Caminar sobre huevos se convierte en la norma. Así, el narcisista vive en una burbuja de información distorsionada, donde solo recibe lo que quiere oír. Los problemas se multiplican en las sombras de esa burbuja, invisibles hasta que es demasiado tarde. Profesionalmente, esta dinámica es fatal. Empresas lideradas por narcisistas frecuentemente fracasan porque advertencias cruciales sobre riesgos son suprimidas. Empleados que podrían prevenir desastres permanecen silenciosos por miedo a represalias. Las decisiones se toman basadas en fantasías en lugar de realidad. En relaciones, la situación es igualmente destructiva. El narcisista nunca aprende a adaptar su comportamiento para satisfacer las necesidades de los demás. Nunca desarrolla las habilidades de compromiso esenciales para la intimidad duradera. Cada relación fracasa por los mismos motivos, pero él permanece incapaz de ver el patrón. Más devastador aún, mientras las personas normales maduran con la edad, integrando experiencias, desarrollando sabiduría y adaptabilidad, el narcisista permanece emocionalmente estancado. A los 60 años, todavía funciona con las mismas estrategias emocionales primitivas de sus 20 años, cada vez más desalineadas con un mundo en evolución. Es como una computadora que nunca recibe actualizaciones de software. Eventualmente se vuelve incompatible con los sistemas actuales. El narcisista se vuelve progresivamente un anacronismo emocional, incapaz de funcionar en un ambiente social que evolucionó sin él. La octava fuerza destructiva es lo que podemos llamar la paradoja final. El narcisista se convierte en víctima de su propia red de manipulación. Es un fenómeno que algunas tradiciones llamarían karma, otros justicia poética, pero que la psicología moderna entiende como consecuencia natural de un sistema psicológico fundamentalmente defectuoso. Los mecanismos de defensa que el narcisista usa para proteger su frágil ego eventualmente se convierten en su prisión. La grandiosidad que debería ocultar su inseguridad acaba aumentándola. El control que debería garantizar seguridad genera ansiedad constante. La manipulación que debería asegurar suministro narcisista acaba secando sus fuentes. Kernberg describe este fenómeno como masoquismo psíquico inconsciente. El narcisista inconscientemente crea situaciones que confirman sus miedos más profundos. Teme el abandono, así que se comporta de maneras que garantizan ser abandonado. Teme ser inadecuado, así que sabotea oportunidades de éxito genuino. Teme ser desenmascarado como fraudulento, así que crea situaciones donde inevitablemente será expuesto. Es como si existiera un programa de autodestrucción ejecutándose silenciosamente en segundo plano de su psique, garantizando que sus peores miedos se concreten. Los terapeutas llaman esto profecía autocumplida.
El narcisista, inconscientemente, escenifica los traumas no resueltos de su infancia, repitiéndolos compulsivamente en la edad adulta. Observa el patrón cíclico. Éxito inicial deslumbrante, seguido por sabotaje inexplicable. Relaciones que comienzan con intensidad extraordinaria, pero terminan en desastre predecible. Carreras brillantes que implosionan en escándalos evitables. Es casi como si el narcisista estuviera secretamente aliviado cuando todo se derrumba. Finalmente, la realidad externa corresponde a su desolación interna. Los estudios longitudinales muestran un patrón alarmante. Con el envejecimiento, muchos narcisistas enfrentan declive en prácticamente todas las áreas de la vida. Salud deteriorada por negligencia y estrés crónico. Finanzas comprometidas por decisiones impulsivas. Relaciones destruidas más allá de la reparación. Reputación profesional manchada por comportamientos antiéticos. Y aquí está el aspecto más trágico de esta paradoja. En el momento en que el narcisista finalmente podría estar listo para un cambio genuino, cuando todo se ha derrumbado y las defensas están debilitadas, generalmente no posee las herramientas psicológicas necesarias para una transformación verdadera. ¿Qué ocurre cuando un narcisista finalmente enfrenta el colapso completo de su sistema de protección psicológica? La respuesta revela tanto sobre nuestra humanidad compartida como sobre la posibilidad de redención. La verdad final sobre el narcisista es simultáneamente liberadora y profundamente humana. Mientras él continúa en el ciclo autodestructivo que exploramos, tú tienes la oportunidad de elegir un camino completamente diferente. La misma comprensión que revela la inevitable caída de él también ilumina tu jornada hacia la libertad auténtica. El sistema narcisista es fundamentalmente insostenible. Un castillo construido sobre arenas movedizas. Control excesivo, desconexión emocional, búsqueda insaciable de validación, rechazo a la crítica. Cada elemento contiene las semillas de su propia destrucción. Como Kerberg demostró en décadas de investigación clínica, no es cuestión de si, sino de cuándo el sistema entrará en colapso. Esta comprensión ofrece algo precioso: paciencia estratégica. Cuando entiendes que el narcisista está ejecutando un programa autodestructivo, puedes retroceder y dejar que el proceso siga su curso natural. Tu energía puede ser dirigida no hacia batallas infructuosas, sino hacia tu propia sanación y crecimiento. La verdadera libertad viene cuando te das cuenta de que nunca fue sobre ti. El comportamiento abusivo, las manipulaciones, las proyecciones. Nada de esto refleja tu valor o realidad. Simplemente tuviste la infelicidad de ser un personaje en un drama psicológico que comenzó mucho antes de que entraras en escena. El camino hacia adelante es claro. Mientras el narcisista permanece atrapado en ciclos de grandiosidad y colapso, tú puedes elegir autenticidad y autocrítica saludable. Mientras él sacrifica conexiones genuinas por validación superficial, tú puedes cultivar relaciones basadas en vulnerabilidad mutua y respeto. Mientras él rechaza retroalimentación para proteger un ego frágil, tú puedes abrazar críticas como oportunidades de crecimiento. La mayor ironía, las propias cualidades que el narcisista desprecia, autenticidad, vulnerabilidad, capacidad de admitir errores, son exactamente lo que crea resiliencia psicológica genuina. Mientras su castillo de naipes se derrumba bajo la más leve brisa, tú estás construyendo cimientos que resistirán las tormentas de la vida. Comparte en los comentarios tu propio viaje. ¿Cómo la comprensión de estos mecanismos transformó tu percepción sobre los narcisistas en tu vida? ¿Qué patrones reconociste? ¿Qué estrategias desarrollaste para tu propia protección y sanación? Recuerda, tu valor nunca dependió de la validación de alguien incapaz de valorarse ni a sí mismo.
La verdadera libertad comienza cuando entiendes no solo cómo el narcisista se autodestruye, sino cómo tú puedes florecer a pesar de él y eventualmente más allá de él. Si este contenido fue valioso para ti, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con alguien que necesita esta comprensión liberadora. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento.